Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. Sermecop es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive Sermecop, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivesermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y continuamos conversando con la doctora Soledad Montes, flamante presidenta de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Entonces estábamos conversando, querida Sole, de los virus respiratorios. Y esto es un gran tema porque le pega mucho a la atención primaria, ¿cierto? A lo ambulatorio más que lo hospitalizado, me contabas tú. Sí, la verdad que no todo es COVID. Claro. Tuvimos solo COVID el 2020, el 2021 cuando se abrieron los colegios en julio, que empezaron a ser presenciales, hubo un poquitito de aparición de algunos virus, como en el fondo el último trimestre del año, que apareció un poquitito de virus respiratorio sincicial, un poquitito de adeno, pero yo te diría que es ahora en marzo que ya se empezó a notar más cómo aparecieron todos los virus que antiguamente teníamos, que en el fondo siempre han estado. Lo que pasa es que uno al estar encerrado no había circulación viral y por lo tanto estuvimos prácticamente 2 años con un silencio absoluto de ellos. Y la mascarilla también colaboró a que no hubiese absolutamente. Pero claro. ahora incluso, a pesar de la mascarilla, porque los niños van al colegio con mascarilla y tienen igual su lavado de mano y todo eso, hemos tenido un brote de muchos virus respiratorios. Hemos tenido brote de rinovirus en marzo, abril, que recién ahora está empezando a bajar un poquitito, que significó aumento de hospitalización por crisis de asma. En estos momentos estamos con un brote fuerte de adenovirus y parainfluenza. El virus respiratorio sincicial ya empezó a aparecer, la influenza también y el metaneumovirus también. Antes de la pandemia, como que cada virus tenía su época y en general era como bastante respetuoso uno del espacio del otro, entonces era muy raro tener todos los virus simultáneos. Eso no ocurría, o sea, como mucho uno tenía 2, el virus respiratorio sincicial y la influenza, y eso era como un mal año. Pero ahora están como todos juntos y todos van en ascenso. Entonces los niños están yendo al colegio, se enferman, alcanza a estar un par de días como bien, se enferman de nuevo, etcétera, porque además es un sistema inmune que estuvo 2 años en una burbuja. Entonces, en el fondo, el sistema inmune en los niños logra madurar por la exposición repetida a virus, pero si lo tenemos 2 años en una burbuja, un sistema inmune que la verdad es que se tiene que poner al día y que va a costar mucho más que repunten y logren frenar los cuadros respiratorios. Y cuéntame, Sole, en los niños puede llegar a pasar, como hemos visto en adultos en respiratorio, que coexistan en un mismo paciente, en un mismo momento, por ejemplo, COVID e influenza, o 2 tipos virales distintos que empeoran claramente el destino de la persona que lo sufre. Sí, hemos tenido algunos casos, pero en general, fíjate que el COVID está como más como de acompañante, como que la parte primordial del paciente, los síntomas termina siendo el virus respiratorio sincicial o el adenovirus, en algunos casos la influenza, o incluso el rinovirus. He visto varios pacientes con rinovirus más COVID. Lo que pasa es que yo creo que en estos momentos no ha sido tanto el COVID, porque además estamos con una cepa que es
de cuadro más leve. Claro, es muy infecciosa, pero produce más cuadros leves, y además tenemos una vacunación infantil que estaba alta, o sea, tenemos una ¿Está gran bien? población infantil. Mira, bastante digno, te diría yo. Siempre uno quiere más, ¿ya? Claro. Pero la Pero, vacunación actualmente en Chile es desde los 3 años en adelante, sin tope, es claro, gratuita, es voluntaria. pero tuvimos varios pacientes, sobre todo aquellos menores de 6 años, que costó mucho que de repente empezaran a ponerse la vacuna por preocupación de los papás. Y yo te diría que el gran tema que tenemos hoy en día, bueno, eso ha ido de a poco mejorando, pero es la tercera dosis. Hay muchos papás que no saben que corresponde tercera dosis. No te creo. Y Sí, eso que se ha hecho entonces, esfuerzos muy importantes en transmitir esto. sí. Tal vez Entonces yo te diría que ahí explica un estamos un poquito poquitito al debe. eso, explica un poquitito por qué las dosis tienen que ser en su tiempo exacto, por qué los anticuerpos, que no es algo que que todo el mundo maneje, ¿cierto? Como conceptualmente, por qué de alguna manera se vencen o, no, o dejan de aparecer en la exposición al COVID, y por qué se recomienda la tercera dosis en los niños. Claro. Los niños, la primera dosis en todo fue CoronaVac, ¿ya? Sinovac. La vacuna china, que es la misma forma que se han hecho la vacuna influenza, etcétera, que en general es una vacuna muy bien tolerada, sin mayores efectos adversos, la verdad, un poquito molesta el brazo, pero no más allá de eso, y que no es tan efectiva, no produce tantos anticuerpos como la Pfizer, ¿ya? Entonces, la tercera dosis, que es la de refuerzo, se pone la Pfizer pediátrica, que es una dosis que en el fondo es menor cantidad que la Pfizer de adulto, porque Ya. tiene mejor efectividad, pero además hay que considerar que el COVID es un virus absolutamente nuevo, entonces uno no tiene memoria antes del COVID para este virus porque no existía. Entonces, en el fondo, el primer contacto ya puede ser un COVID salvaje que te lo agarraste porque te dio COVID, pero esos anticuerpos rápidamente bajan. Te vacunas, logras anticuerpos, pero como es una enfermedad relativamente nueva, los anticuerpos nuevamente también bajan. Entonces, la tercera dosis se pone 4 meses de completar en el fondo el esquema primario, que son las primeras 2 dosis. Y ahí también hay una confusión, porque hay muchos que piensan que son 6 meses. Esta dosis, o sea, el siguiente refuerzo, el segundo refuerzo, en el fondo, esas son 6 meses. Pero el primer refuerzo después del esquema primario son 4 meses. Entonces, en estos momentos se Mira, está poniendo refuerzo a todos aquellos que cumplieron la dosis en enero de este año. Mediados en de esto enero de este estamos año, estamos. aprendiendo, claro, aquí estamos Sí. aprendiendo en tiempo real, completamente en tiempo real, y tenemos que llamar a la humildad con la ciencia, porque esta yo te diría que es de las pocas veces en la historia de la humanidad que vamos agregándole, ¿cierto?, la información en la medida en que se expande la pandemia. Y por eso tenemos que evitar hablar en pasado, tenemos que decirle a las personas que tenemos hoy una cepa Omicron aún, ¿cierto?, para la cual las vacunas son efectivas, son seguras, existen, están disponibles y por lo tanto tenemos que llamar a las personas a vacunar a sus niños con confianza. Y en aquellos niños menores a 3 años, ¿se reportan casos de enfermedad por COVID también? Sí, incluso hemos tenido algunos fallecidos, sobre todo prematuros extremos con displasia broncopulmonar, fallecido por COVID, no tanto este año, más bien el año pasado, y ahí lo que más importa es la vacunación de la familia. Como Porque la como no vacunación se en pueden capullo. vacunar exactamente, como ellos no se pueden vacunar todavía porque no tienen la edad suficiente, la idea es que la familia esté con todas las vacunas al día para que disminuya en el fondo el riesgo de traer el COVID a la casa al resto. Claro. Bueno, salgamos un poquito del COVID, cuéntanos de algunas otras cosas interesantes para aprovechar que estás con nosotros acá. Cuéntanos un poquito de las alergias.
¿Tienen que ver las alergias respiratorias, por ejemplo, con las alergias alimentarias? ¿Se viene la temporada de alergias para la primavera? ¿Cómo darle recomendaciones para reconocer a un niño alérgico a las mamás, a los papás? Mira, en general, hoy en día hay un gran grupo de niños lactantes, en el fondo, que tienen alergia a la proteína de leche vaca o otro tipo de alergias alimentarias. El porcentaje de esos niños que hace cuadros respiratorios debido a la alergia alimentaria es muy, muy bajo, rarísimo, ¿ya? Ya. Es como en el fondo pensar, no sé, por un adulto que haga un shock anafiláctico por comer marisco. Es algo como raro, pero es como, en general, las alergias alimentarias son más bien, se evidencian por síntomas gastrointestinales y por síntomas dermatológicos, no tanto por la parte respiratoria. Ahora, igual un niño que tiene alergia alimentaria tiene más riesgo de tener otro tipo de alergias, porque en el fondo hay un componente como genético de alergia en ese niño. Entonces son niños que eventualmente pueden tener mayor riesgo de rinitis alérgica, por ejemplo, y ahí lo principal es el típico niño que pasa con moquitos, que le corre, que le pica la nariz, que se restriega, que anda estornudando, y que en general a menores de 3, 4 años eso es secundario más bien a polvo, ácaros, y ya a partir de los 3, 4 años en adelante es la primavera. Ya. Uno no nace alérgico a la primavera, uno se va haciendo a medida que se va exponiendo a varias primaveras, ¿ya? Ah, claro. Y sí, y ahora yo te diría que antiguamente uno decía ya de septiembre en adelante es la temporada de la alergia, pero con esto del calentamiento global y todo el cuento, cada vez se nos ha ido prolongando más. Hoy en día los síntomas de los pólenes, de la alergia a los pólenes, no empiezan para las fiestas patrias, empiezan habitualmente ya como tipo segunda, tercera semana de agosto. Y eso está ocurriendo a nivel de todo el mundo, en el fondo, que tenemos cada vez mayor tiempo de polinización. Antiguamente Mira, uno decía septiembre a diciembre, hoy en día no, hoy en día ya estamos más como mediados de agosto en adelante, que los pólenes empiezan a tener un efecto importante. Y muchos de los pacientes que tienen rinitis alérgica también pueden ser asmáticos. Y a claro, las y vez, contémosles a las personas una cosa bien sorprendente, que las mamás que son extremadamente higiénicas y que los tenían ahí en una burbuja sin que tomaran contacto con el medio, con la tierra y todo, ¡zas! Que finalmente esos niños tienen más riesgo de hacer enfermedades respiratorias porque no se han expuesto, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso. sí, hay algo que se llama la teoría de la higiene, Claro, que en el fondo uno mientras más está en un ambiente estéril, menor en el fondo exposición a bacterias tiene o a otros gérmenes, por lo tanto el sistema inmune se diferencia en una respuesta más bien alérgica que una respuesta antibacteriana. Entonces hay estudios muy lindos donde en el fondo hablan de poblaciones que son agricultoras, donde el polvo de estas poblaciones que son agricultoras, sobre todo aquellos que en el fondo no usan ningún tipo de cosa moderna, como son los Amish en Estados Unidos, que ellos en el fondo tienen un polvo de habitación que es protector para asma. Y hay claro, estudios que hoy mira. en día se están haciendo para evaluar si eventualmente uno pudiera cambiar la historia en el fondo del asma usando estos famosos polvos como con bichos. O sea, en el fondo hace bien ensuciarse y hace bien comer tierra. Es bien insólito tener que recomendar esto, pero la vida a uno le ha enseñado y muchas de las cosas que nos están pasando en este momento lo hemos conversado en este mismo programa, lo conversamos con el profesor Otoder sobre el cambio climático, hemos empujado al cambio del ecosistema viral, hemos empujado también a la sequía, ya no podemos hablar de sequía en realidad. Chile cambió para siempre, ya no llueve en abril, no llovió en mayo y probablemente en los tiempos la zona árida se ha ido extendiendo al sur, así es que tenemos que estar preparados en el fondo a asumir
una población que es mucho más contaminada. Si uno mira, yo aquí estoy mirando una hermosa visión de Rancagua entero, pero también se ve esa capa de contaminación, desgraciadamente. Y ahora que empieza el uso de leña también es un elemento contaminante más para los niños. Y vamos avanzando en la conversación y no quiero que se nos acabe este bloque sin que nos cuentes un poquitito de los niños y tabaco. ¿Cómo se ha defendido la infancia con políticas más restrictivas para el tabaquismo? Mira, en general el tabaco es el peor enemigo que uno tiene lejos, ¿ya? Lejos, en el aparato respiratorio, sí. O sea, es tremendo, ¿ya? Y cuando uno tiene mamás que fuman, es tremendo. Y si fuman durante el embarazo, el riesgo de parto prematuro o eventualmente que esos niños nazcan con menor función pulmonar también es sumamente alto. Y el mayor problema yo te diría que tenemos, que cuesta un poco entender a las personas que fuman, que no sacan nada. Yo soy súper drástica, yo les digo, tú puedes fumar en, no sé, yo estoy en Santiago, entonces habitualmente les digo, tú puedes fumar en Rancagua, pero si llegas a la casa con olor de cigarro, fatal para el niño. Porque más Claro, allá del humo es el olor que queda impregnado. Y eso cuesta mucho, mucho, mucho. Ahora, en relación a las políticas, hoy en día, claro, es fantástico esto de que uno eventualmente ya no se fuma en los restaurantes, no se fuma en los malls, no se fuma cerca de los colegios, o sea, no se venden cigarrillos, por ejemplo, etcétera. Pero todavía falta, yo te diría que estamos al debe en la población adolescente. claro. Ahí No estamos ha como al habido una debe. llegada No, potente en eso. ha costado todavía esa parte. Y tengo pacientes, por ejemplo, que estuvieron de su asma muy controlada mientras estaban en el colegio, empezaron a ir a preuniversitario y como afuera del preuniversitario todos se juntan a fumar, empiezan a hacer crisis de asma. Es que sigue No siendo porque una ellos conducta fumen, claro, socializadora de alguna manera. exactamente. Y eso es algo que hay que cambiar el switch. O sea, es algo que efectivamente hace daño y hace daño al resto. Y Claro. ahí es donde todavía estamos como al debe, porque los adolescentes todavía siguen fumando. No hemos logrado Uh, bajar mucho esa parte. bueno, pero tenemos que seguir dándole. Sí. Dediquemos los últimos minutitos, ya que nos habíamos juntado por el asma, dediquemos el último minutito a que des las recomendaciones de si una persona tiene sospecha de que su hijo es asmático, ¿dónde tiene que ir? ¿Qué exámenes le va a pedir el especialista? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo te diría, el asma es auge, ¿ya? Entonces, en el fondo, el El asma asma moderada pediátrica. severa. Sí. Perfecto. Claro, en menores de 15 años, ¿ya? Y dependiendo de la previsión, va a depender dónde uno puede tener acceso al auge. Si es FONASA, uno tiene que ir al consultorio, se ingresa al programa IRA, donde se hace Perfecto. un seguimiento, se le deja tratamiento, en general en consultorio no se deja estudio, y si el paciente responde bien con esa canasta, porque son canastas distintas, son medicamentos distintos, para decirlo de forma mejor, Claro. en consultorio que en el hospital, si responden bien, se quedan solo a nivel del consultorio. Si no responden, se derivan al hospital. Y en el hospital uno optimiza terapia y ahí es donde se hace estudio. En general, el estudio que uno hace depende un poco de la edad del niño, porque uno no le puede pedir una espirometría a un niño pequeño de, no sé, pues Que un no año o dos sepa cómo años. responder, claro. Exactamente. Entonces, en niños pequeños uno hace exámenes como para descartar otras cosas. Hace exámenes de sangre para evaluar cómo están las defensas, los niveles de vitamina D, los glóbulos blancos, los niveles de anticuerpos. Electrolitos en sudor todavía se hace para descartar fibrosis quística y Ya. habitualmente uno evalúa la radiografía de tórax, que es raro que un niño que hace cuadros de repetición no tenga una radiografía de tórax. Entonces, en Mira, general, más que pedir nuevas, uno ve las que ya tiene. Y en los niños ya un poquito más grandes que pueden cooperar, uno empieza con un test cutáneo, que habitualmente lo hacemos a los 4 años. Uno lo podría hacer más chico, uno lo puede hacer incluso lactante, pero la ya. verdad es que el sistema inmunológico de repente puede salir negativo y no quiere decir que no sea alérgico, puede después hacerse tolerante, entonces la interpretación puede ser más difícil y es un examen que igual molesta un poco, entonces igual es mejor hacerlo de repente en niños un poquitito más grandes que Está más grande. entienden, claro. Y después uno, dependiendo de la expertise del centro, porque hay centros que hacen incluso espirometría a partir de los 4 años,
uno puede hacer exámenes de función pulmonar para ver cómo está la capacidad de esos pulmones. Y ahí se puede hacer una espirometría basal y postbroncohilatador, se puede hacer también un test de provocación bronquial con ejercicio, porque un porcentaje no menor de los asmáticos tiene síntomas con ejercicio. También uno podría hacer un test de provocación bronquial con metacolina, pero eso en general es más raro. Y ya hay otros tipos de exámenes que son como más específicos, que no se hacen ni siquiera en todos los centros, pero que eventualmente te pueden ayudar como a darte más base para lo que es el manejo y el diagnóstico de un paciente asmático. Ahora, el asma es un diagnóstico que es clínico. Perfecto. Uno en el fondo, si tiene una espirometría normal, eso no quita que no sea asmático el niño. En general es muy raro tener un... Claro. Sí, es muy raro tener un niño asmático con una espirometría alterada. O sea, si está alterada es porque su asma está muy, muy descontrolada y seguramente es bastante moderada o severa su asma. Porque en general los niños tienen bastante buena función pulmonar, pero nos sirve como de seguimiento. Claro, digamos, repitamos esto como ya la frase de oro para terminar nuestra reunión: el que un niño sea asmático no depende de que tenga una espirometría alterada, es un diagnóstico clínico que hace generalmente de sospecha su propia madre y que después un médico confirma. Querida Soledad, estoy tremendamente agradecida de estos minutos que nos has dedicado aquí en Salud para Todos en Devox Radio, porque hoy hemos aprendido muchas cosas nuevas, nos hemos puesto al día con las enfermedades respiratorias pediátricas. Te deseo éxito, éxito, éxito en tu presidencia de la SOCHINEP, y tienes este canal de comunicación para lo que sea que necesites en algún minuto difundir. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Caro. Sí, nos despedimos. Estén muy bien. Gracias, de la doctora Montes, y nosotros nos despedimos después de este último intermedio musical.